a la 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3. Así dice la palabra en el capítulo 3. Versículo 16, dice: toda escritura es dada por inspiración o inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Entonces, estamos viendo el tema doctrinas erróneas, estamos viendo algunas inconsistencias, errores doctrinales, errores en interpretación de la Biblia y otras situaciones, ¿verdad? El domingo pasado, este tema, hago la aclaración a nuestros hermanos por internet, hacemos la aclaración que este tema es con la finalidad de bendecir, con la finalidad de poder sacar a alguien de las tinieblas y poderlo liberar de los ataques de Satanás y poder en un momento dado traerlos a Cristo, y en segundo también liberarlos de algún concepto erróneo que puedan tener en su mente y por lo cual no hayan podido superar algo. La idea es sacarlos de ahí y poder que realmente se cumpla lo que nuestro Señor Jesús dijo. Yo he venido, dice, para que tengan vida y para que tengan abundancia. Esa es la traducción correcta del griego. Yo he venido para que tengan vida y tengan abundancia. Entonces, a eso vino Jesucristo y eso lo vamos a cumplir aquí en la tierra. Por Él no queda ahora solamente nosotros somos los designados para decir, realmente yo decido creer lo que está escrito para poder vivir esa vida abundante. Depende de nosotros, no depende de Dios. Estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces dice, toda la escritura ha sido dada por inspiración, o toda escritura respecto a 2 Timoteo 2.15, regresando, dice, procura presentarte a Dios como un obrero aprobado, ¿verdad? Y aprobado es muchas veces en el sentido de presentarnos con un conocimiento de lo que Él dijo en su palabra. Y cuando nos presentamos, hermano, cuando nos vayamos a morir y nos vamos a ir al cielo, nos vamos a presentar, bueno, no, ahí también nos vamos a presentar, pero necesitamos presentarnos cada vez que nos comunicamos con Él todos los días en la mañana. Padre, en este día te doy gracias, gracias por un día más de vida. Entonces ahí nos estamos presentando. O a lo mejor otros momentos que usted va orando, usted se está presentando delante de Dios. Y en ese momento usted necesita presentarte como un obrero aprobado. Él lo dice que no tiene de qué avergonzarse, pero aquí viene lo más importante para que usted sea un obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Usar, la palabra usar en el griego significa, es una palabra griega que significa, se los dije, es una palabra griega que se llama ortotomeo, que significa cortar, significa trazar, significa dividir o exponer. O sea, la palabra usar, en cierta manera, yo utilizo la traducción Reina Valera 1960, pero hay otras mejores que esta. Hay una Biblia que se llama Pechita, si usted quiere leer Nuevo Testamento, en la Pechita es especial, muy bueno. La Biblia Pechita viene directamente, dije arameo, en el Nuevo Testamento, trae unas porciones en Mateo de arameo, realmente Mateo fue en arameo, y después se tradujo al griego, y el caso es que en arameo se perdió, pero ahora existe el manuscrito griego. Pero respecto al Antiguo Testamento, la Pechita trae una de las mejores traducciones a nuestro, primeramente del hebreo al arameo, luego del arameo a nuestro español, a nuestro castellano. Entonces, es una de las mejores traducciones. Entonces, la palabra usar en el griego significa dividir, cortar, o trazar. ¿Qué significa trazar? Cuando nosotros leemos este maravilloso grupo de libros, el apóstol Pablo nos recomienda trazar. Trazar, o la otra palabra que les dije, cortar. Trazar, cortar o dividir también.
Cuando nosotros agarramos este libro, es una necesidad trazarlo en el sentido de que podamos saber qué es lo que corresponde a la iglesia actual, a la iglesia de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios? ¿Y qué es lo que no nos aplica? Eso es trazar y dividir. Trazar y dividir también va en el sentido que cuando usted lea esta palabra, dijo el Señor Jesús a los fariseos, ustedes escudriñan la palabra porque en ella os parece que está la vida. Y escudriñar es una actitud de todo creyente. Escudriñar significa que no voy a agarrar una sola traducción, sino que voy a agarrar varias. A lo mejor en unos casos voy a agarrar diccionarios y para entender perfectamente lo que Dios nos quiere dar a entender en su palabra. En 2 Timoteo 2:15. Ok, por favor. ¿Qué Biblia es? Es latinoamericano, es que no, apenas me la pregunté. Sí, léalo, está bien. Biblia latinoamericana. Dice, Trata de que Dios pueda contar contigo, Trata que Dios pueda contar contigo. sé como obrero, Sé como obrero irreprensible. Dice, Experto en el manejo de la verdad. de las palabras de la verdad. Fíjese, realmente nos pide Cristo, después de que usted le recibe en su corazón y dice, ya nací de nuevo, soy salvo, inclusive muchos recibieron el bautismo con Espíritu Santo, pasaron a otra etapa, pero es necesario que seamos unos expertos, como dice la Biblia latinoamericana, en el uso de la palabra. Entonces, esto significa trazar, dividir, significa ser un experto. Trazar y dividir qué parte de la Escritura fue una costumbre y qué partes fue solamente una instrucción espiritual para nosotros, y se puede trasladar a esta época. Les puse la historia de Ezequiel 19 el domingo pasado, y les dije que Ezequiel 19 no es una aplicación para esta época. Fue una aplicación solamente para el rey, dos reyes que fueron cautivos del pueblo de Israel, y lo compara de una manera simbólica con dos leoncillos, ¿sí recuerdan? Y una leona. El profeta Ezequiel, o Dios a través del profeta Ezequiel, utiliza simbolismos, figuras, parábolas, y menciona una leona y dos leoncillos, lo cual simboliza a la leona, el pueblo de Israel, y los dos leoncillos representan a dos reyes que fueron cautivos en Babilonia, en Egipto. Estamos hablando de, no sé si recuerdo, si más no recuerdo es bueno, ahorita se los digo. Son dos reyes que fueron cautivos y fue una aplicación para esa época. Sin embargo, de ello han hecho una doctrina y se la han traído hasta esta época otras personas, queriendo darle una interpretación a la leona y a los leoncitos de una manera diferente. Muchos dicen que uno de esos leoncitos era Cristo. Y yo les digo, no es Cristo, porque dice que ese leoncito hizo maldades. Cristo no hizo una maldad. ¿Cuántos saben que Cristo fue santo y él puro en todo? Entonces no aplica a esta época. Dice que se los llevaron presos. Bueno, esa es otra historia. Lo importante es entender, esa es una historia y que el profeta Ezequiel mencionó para la época que venían esos dos reyes. Creo que fue después, por ahí en la época de Babilonia, cuando en el 385, por ahí 388, 87, cuando el reino del sur, llamado Judá, cayeron presos en manos de el rey de Babilonia. Entonces está hablando para esa época. Para nosotros, ¿qué repercusión, qué aplicación tiene? Ninguna. Eso es dividir la palabra. ¿Me entiende? O sea, dividir la palabra significa, yo tengo que entender cuando una profecía fue para una época y ahí se cumplió, pero tengo que entender qué profecía aplica. Ahora, Isaías 53, versículo 4 y 5 dice, ahí dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados o sanados. ¿Para cuándo tuvo aplicación? ¿Para qué época o para ahora? No, esa tiene aplicación para ahorita. Porque dice que por su llaga fuimos sanados. Vino Jesús llevando toda maldición para que yo no viva enfermo. Es decir, un milagro creativo del Espíritu Santo tendrá que venir sobre mi cuerpo y reconstruirme ese órgano dañado. Es para aplicación actual, ¿estamos entendiendo? Pero hay cosas que del Antiguo Testamento a lo mejor ahorita no son aplicables y hay cosas que sí son aplicables. Hay cosas que solamente fueron tradiciones para la época y ahorita no nos aplican. Estamos más o menos captando, ¿verdad? Eso es, Señor, yo me presento delante de ti todos los días como un obrero aprobado, porque sé entender
cómo dividir tu palabra. ¿Qué me ha correspondido conforme a tu palabra y qué no me corresponde conforme a tu palabra? Si Judas se ahorcó, no nos vamos a ahorcar, ¿verdad? Eso nos corresponde. Habrá un loco por ahí que lo esté presionando Satanás y lo tenga todo atribulado y que se quiera ahorcar. Bueno, ese es otro boleto. Yo sí conozco un hermano que se ahorcó ahí en Los Mochis. Se ahorcó por la simple y sencilla razón de que no cumplió el ayuno de 15 días, solamente duró 13 días, se sintió tan mal delante de Dios que dijo, mejor me quito la vida porque le fallé a Dios. Imagínense, por un ayuno. Bueno, yo respeto a los que ayunan, ¿verdad? Pero yo siento que si no cumplen con el ayuno, no le han fallado a Dios. No podemos utilizar la escritura tan drásticamente. Hay unos que han llegado, el hermano se ahorcó en un poste por allá en el lado del fuerte. Me tocó ver al hermano, me tocó conocerlo, andaba con su Biblia aquí, siempre, pero sin embargo se ahorcó. Y son cosas drásticas que a veces han pasado en la iglesia de Jesucristo, nuestro Señor, pero no por eso vamos a desmayar. Nosotros, nuestro enfoque está y nuestra vista está siempre en Cristo Jesús. Porque hermanos podrán fallar, mas no Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo? Y yo no me voy a alejar del Evangelio porque uno falló, ¿verdad? No nos vamos a alejar. Permanecemos firmes en su palabra. Entonces debemos dividir. ¿Qué estamos viendo? Un tema que se llama doctrinas erróneas. Entonces, estamos enseñando la historia de los manuscritos para que entendamos los idiomas en que se escribieron, para que usted vea que de una traducción, primero del arameo, del hebreo al arameo, y luego del arameo al griego, luego del griego al latín, y luego del latín al español, imagínense cuántas transformaciones sufrió. Entonces es importante escudriñar. Mire, hay algo muy importante. Estamos viendo, no sé si hay algún hermano católico por aquí que nos visita. ¿No hay hermanos católicos? Si lo hubiera, de todos modos les amamos. Les amamos a ellos y por respeto a ellos tenemos que hablar. Ahorita yo les hablé el domingo pasado sobre la situación del purgatorio y les dije, bíblicamente no existe purgatorio. Está basado solamente en 1 Corintios 3. Mire, vamos a ver 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. Y esto no lo hacemos con el afán de criticar ninguna religión, solamente tenemos que hablar una verdad, pero con el debido respeto, ¿verdad? Y muchos de los que están en la religión católica son muy buenos. Inclusive sacerdotes conocen esta verdad que les voy a hablar ahorita. Ellos lo saben, pero están dentro de la institución. Eso es para que usted lo entienda, que hay sacerdotes que creen, católicos que creen ellos, esto que les voy a hablar ahorita. Ellos así lo entienden como lo vamos a interpretar ahorita. A lo mejor un sacerdote de la iglesia aquí local le va a decir, no, pues él me dijo que no. Bueno, pero un sacerdote de Roma, un sacerdote, en este caso conocido de Colombia, bien instruidos en la palabra de Dios, eruditos en la palabra, que entienden que no existe purgatorio. Ellos se basan en 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 13. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Es importante que cuando escudriñemos la palabra, entendamos esto. Un texto aislado no puede hacer una doctrina, eso lo conocen todos los eruditos. Y todos los estudiosos de la palabra entienden que un texto aislado no hace una doctrina. Tienen que ser varios textos interrelacionados que puedan hacer la doctrina, como es la de la salvación por fe en Cristo Jesús. El apóstol Pablo en Romanos, en Gálatas, en varios libros nos escribió la salvación a través de la fe solamente en Cristo Jesús. No de la tortura del cuerpo, pues, para que me entiendan, no de buenas obras, aunque debemos de hacer buenas obras, porque Cristo Jesús habita en nuestro corazón y el amor de Dios ha sido derramado. Por consecuencia, veo a una persona con necesidad, la voy a ayudar. ¿Por qué? Porque Dios ya está en mí y el amor de Dios va a fluir a través de nosotros. Pero no por esa obra yo me voy a ir al cielo, sino me voy a ir por fe solamente. Estamos captando, ¿verdad? Muy bien, entonces, esta doctrina en 1 Corintios 3 dice que por fuego será probada la obra de cada quien. El único problema es que no me dice, en primer lugar, dónde será probada. En primer lugar, no me dice, ¿verdad? Podemos decir el Hades o el Seol,
no dice ni menciona el término purgatis en latín que se utilizó para decir purgatorio. Segundo, un texto bíblico aislado, tengo que leer todo el contexto de ese capítulo, por lo menos, para darme una idea de qué estaba hablando el apóstol Pablo en 1 Corintios, para entender por qué habla de un fuego. ¿Cuál es el fuego que purifica? Y si hubiese un fuego en el purgatorio, significa que la gente está sufriendo ahí. ¿Me entiende? En pocas palabras, en un momento sería el Seol, lo que sí es bíblico, el Hades. Eso sí es bíblico. El único problema es que del Hades, quien se va para allá no va a salir más que en el día del juicio, cuando sea el juicio del trono blanco. Ahí saldrán algunos. La mayoría saldrá, entonces los que están ahí. Pero nunca podrá salir a través o mediante la intermediación de ustedes aquí en la tierra. Es decir, se murió mi nana Tacha y se murió y voy a mandarle a hacer unas ceremonias ahí para que sacarla del purgatorio. Eso no puede ocurrir. Cada quien es salvo por la fe aquí en la tierra, por conforme ejerza su fe o tenga fe para nacer de nuevo. Entonces, 1 Corintios 3, usted lo comienza a leer. Está hablando el apóstol Pablo, su historia es precisamente, dice el versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces ni son capaces. Entonces, habla de una historia, de una instrucción, en primer lugar, no para las personas que no tienen a Cristo, es una instrucción para la iglesia. Para los nacidos de nuevo, en primer lugar, es una instrucción para ellos. Por eso está dirigiéndose en el capítulo, versículo 1, del capítulo 3, de manera que yo, hermanos, en primer lugar, primera historia, cosa que debemos de entender es que se les está dirigiendo a hermanos, salvos por gracia y por fe. Si son salvos, ¿cómo podrá decirles hermanos, recibieron a Cristo, nacieron de nuevo? Está como si yo les dijera a ustedes, hermanos, recibieron a Cristo, nacieron de nuevo, hermanos, pero todavía tienen que pasar por el purgatis. Y depende los terrenos que tenga su mamá, hermanos, y me los traiga a mí, entonces podremos sacarlo en una semana, en 15 días o en un día. Porque para eso se utilizó el purgatis, para las indulgencias. Tienes tantos terrenos, ok, si iba a durar un año tu pobre abuelita sufriendo en el purgatis, entonces ahora durará solamente un día. Tráemelas, hijo mío, y yo la podré sacar en un día. Se utilizó con fines, amigos de internet, esto se llama cash, moneda, plata. Entonces es una doctrina que se basó en 1 Corintios 3, basándose en los libros normales que nosotros tenemos. Pero también ellos agarraron de los libros deuterocanónicos o de segundo canon o autorizados en el segundo concilio que hubo 100 años después del concilio de Yamnia, por ahí en el año 190 y tantos, en Alejandría, Egipto. Hicieron un concilio y de la Septuaginta griega se trajeron 7 libros más para los judíos que vivían en Alejandría. Como eran griegos ellos y estos libros eran griegos, estamos hablando de Judith, Esther, Macabeos, Tobías, ¿cuál otra? Sabiduría, Eclesiástico y no recuerdo cuál otros. No, Esdras no. Son 7 libros. Primero y segundo de Macabeos se considera como un solo libro, por eso es que regularmente son 8, pero mencionan 7. Y bueno, el caso es que en el libro de segunda de Macabeos vienen en algunas Biblias que son septuagintas, ellos todavía traen el Antiguo Testamento 7 libros más, Baruch es el otro. Esos 7 libros, en segunda de Macabeos capítulo 12, versículo 43 al 45, dice esto, para basarse en que hay un purgatorio. Dice según en Macabeos 12:43, y haciendo varón por varón, erogaciones hasta de plata, dracmas, 2000 envió a Jerusalén a ofrecer por el pecado, es decir, ofrecieron dracmas, dinero por el pecado, eso está diciendo, en sacrificio del todo hermosa, dice, y benevolente, obrando en resurrección, pensando
viene un poquito más en griego y ubicada conforme al griego, este tipo de traducción de segunda de Macabeos. Entonces dice que enviaron dracmas a Jerusalén para ofrecer por el pecado. Eso está diciendo que están ofreciendo dinero por el pecado. Un sacrificio, dice, de todo hermosa y benevolente, obrando, o sea, óbrase dinero en resurrección. Y luego dice el 44, pues si los caídos resurgen, no esperarán superfluo hubiera sido y necio por los muertos orar. En nuestro castellano significa que los caídos muertos están esperando para resurgir de entre los muertos a través de esos tipo de dracmas, que era una moneda, pues para que me entienda, dinero. Luego, considerando que los que con piedad se han dormido, la más hermosa recompensa está reservada, es decir, van a salir. Santa y piadosa la reflexión por los muertos la propiciación hizo para que del pecado fuesen absueltos. Entonces, serán absueltos del pecado esos muertos siempre y cuando lleven dracmas desde aquí a Jerusalén. Si los que creen en este texto bíblico, según de Macabeos, se considera un libro apócrifo por nosotros los cristianos, pero para no decir tan fea esa palabra de falsos, podríamos llamarle deuterocanónico, o sea, del segundo canon, donde fueron autorizados. ¿Por qué fueron autorizados en el segundo canon? Porque solamente venían en griego y eran escritos posteriormente al cautiverio en Babilonia. Todos los libros autorizados del Antiguo Testamento por judíos, israelitas, ortodoxos de Jerusalén, solamente los autorizaron hasta la época de Esdras y Nehemías nada más. De ahí en fuera, todos los que salieron en griego y todos esos idiomas, no los autorizaron. Sin embargo, esto es lo que simboliza o señala que hay un purgatorio. Es decir, tienen que llevar lana para sacarlos del purgatorio. Entonces la obra de Jesús quedó en vano, completamente. ¿Quién inició esto? Ya se los dije que fue Platón, ¿verdad? Es una filosofía platónica. Antes de Cristo, Platón ya había hablado que existía un mundo de las ideas y un mundo material. Mundo de las ideas perfecto, mundo material imperfecto. El mundo de las ideas es donde provenía el alma, tenía preexistencia el alma, provenía de ese mundo, se encarnaba, y aquí al meterse en un cuerpo se contaminaba con el pecado del cuerpo. Por consecuencia, esa alma al salir del cuerpo y regresar a Dios, necesariamente tenía que ser limpiada. ¿Cómo podía ser limpiada? Solamente y exclusivamente por un lugar de purificación. Eso dijo Platón. Sin embargo, como es una filosofía, realmente viene de una filosofía griega, para que me entiendan. Si creemos en una filosofía platónica, entonces creeríamos nosotros en Hércules, que fue uno de los ídolos de griegos. Creeríamos en ¿quién más? ¿Quién era el otro? En Zeus, el dios Zeus, o la diosa Diana de los Efesios. Bueno, entonces, hubo un hombre llamado Agustín de Hipona, que yo les dije que era Jerónimo, pero pido perdón a Jerónimo cuando lo ve en el cielo. Jerónimo fue el traductor de la Biblia en latín, la primera Biblia en latín que se llamó Vulgata Latina. En este caso fue Agustín de Hipona, que vivió entre el 354 y el 430 después de Cristo. Este hombre era un erudito, estaba ya en formación, se puede decir, el catolicismo, era un erudito católico inclusive. Este hombre determinó y tomó la filosofía platónica y le puso más o menos por ahí doctrina. Él dijo que igual las almas venían de allá, pero tenían que pasar por una purificación por fuego. Pero solamente lo dejó de manera filosófica este hombre llamado Agustín de Hipona, que fue un erudito. Sin embargo, después vino Gregorio el Grande en el 590, el primer papa, y él dijo, hagamos una doctrina, el purgatis. Ya lo dijo Agustín de Hipona en el 590, es decir, estamos hablando de aproximadamente 180 años después. Dice Agustín de Hipona, ok, hagamos una doctrina a eso y pongamos las indulgencias, hermanos, porque a través de las indulgencias usted va a traer lana aquí y vamos a rescatar de ese lugar purgatis y vamos a enviar al cielo a su familiar. Por consecuencia,
Eso fue lo que resurgió del purgatorio. Se convirtió algo en dinero. Tomaron como referencia 2 Macabeos capítulo 12 y 1 Corintios 3. Y ahí surgió la doctrina, lo cual es una doctrina antibíblica, porque solamente 2 textos bíblicos lo respaldan, y uno de ellos ni siquiera fue autorizado por los judíos ortodoxos de Jerusalén, porque ese libro estaba en griego o en otros idiomas, el copto, el siriaco, que en esa época se estaban escribiendo en varios idiomas estos libros. Por consecuencia, también fueron libros que fueron escritos posteriormente al cautiverio en Babilonia, en el 587, son libros del del siglo II, III antes de Cristo. No le dieron buena validez a estos. Sin embargo, yo puedo responder claramente por la Biblia Septuaginta. La Biblia Septuaginta, si bien es cierto, se hizo originalmente por Ptolomeo IV Filadelfo, ¿sí recuerdan? Y esa Biblia que está en griego, originalmente se tradujo de los manuscritos del hebreo al griego, pero se hizo por eruditos judíos. Sin embargo, ellos no introdujeron los 7 libros estos. Originalmente la Septuaginta no los tenía, pero ya en su versión, estamos hablando en la fecha cuando nuestro Señor Jesús anduvo sobre la tierra, ya se utilizaba esta Biblia Septuaginta por la mayoría de los cristianos. Sin embargo, los judíos ortodoxos dicen, no, cristianos, no aceptamos esos 7 libros, por consecuencia vamos a hacer un canon, es decir, canon significa, vamos a determinar los libros que tienen una medida de inspiración divina. Y determinemos que son solamente 39 libros del Antiguo Testamento. Por consecuencia, esa doctrina es antibíblica, no la respaldan varios textos bíblicos y viene de la filosofía griega. Conclusión. No es bíblica. Y lo decimos con todo respeto, ¿verdad? Y esto que le estoy diciendo, varios sacerdotes católicos lo saben, lo conocen, pero a lo mejor no a nivel Jalisco, posiblemente. Estamos hablando posiblemente de estos hombres, pero estudiosos, eruditos. Regularmente yo conozco a un ex sacerdote católico jesuita. Ellos están muy bien preparados en cuestión de las escrituras bíblicas. Y él se retiró de ahí y él es el que anda hablando estas cuestiones de dogmas o conocimiento acerca de lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Y varios amigos de él que todavía están dentro del catolicismo, sacerdotes, conocen la realidad de esto, que no existe purgatorio. Sí, dígame. Que fue purgatorio. Ah, bueno. Que sí. Ah, ok. Está en el cielo, ¿no? Muy bien. Muy bien. Realmente lo bíblico son diezmos y ofrendas, lo que la Biblia registra como diezmos y ofrendas. Diezmos, la décima de tus ingresos, ofrendas, lo que tú quieras adicionalmente prosperar para tener milagros financieros. Es muy sencillo entenderlo. Pero ya eso que te cobren por ejemplo, alguien viene para ministrarlo por que sane. Hermano, échale 200 pesos si quiere que ore por ti. No, pues no. Es gratis el evangelio. Además, mande, dígame. Ah, que los brasileños ahí cobran. Pague por su 5,000 pesos. Exacto. Es totalmente gratis, realmente.
Sí, bueno, desafortunadamente por un grupo de personas nos han estigmatizado al resto de los cristianos diciendo que somos lobos rapaces, que queremos quitarle la lana a la gente, pero desafortunadamente así es. Yo soy siempre la idea que todas las cosas nos fueron dadas gratis por Dios. Cuando nosotros diezmamos es como un acto de agradecimiento por lo que Él nos ha dado. Y para seguir contribuyendo en el reino de Dios y aquí siga siendo bendecida su obra, poder pagar un local más grande, poder pagar radio, televisión, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Yo siento que es para invertirlo en el reino. Entonces, realmente, pues sí es cierto que ellos pagan televisión y todo, pero realmente cobrar porque alguien sane, yo creo que sí es una blasfemia. Y aparte que ni sanan. Tráigasela para acá y el Espíritu Santo en un día la va a sanar. Entonces, y sin pagar ningún 5. Fíjese que vamos a aprovechar una vez para que salga. Ellos aprovechan para otorgarle un dinero a las personas para que ellos den un testimonio, y es un testimonio falso, que dicen, no, yo tenía cáncer, yo tenía esto, y fui sanado, fui esto, pero detrás de ello hay una larga de cosas que les han entregado o cualquier cosa, y es el manifiesto que ellos hacen. Yo ya una vez ya estuve yo ahí. Así. Muy bien, estamos hablando de la iglesia pague por sufrir, ¿así es, no? Pare de sufrir, Iglesia Universal, le llaman ellos, y otros se llaman Iglesia, no recuerdo, Universal, y otro tiene otro, internacional creo. Entonces ellos son los denominados brasileiros. Pero hay brasileños, ¿cuántos saben que hablan? Aunque ya cuando escuchamos un idioma ese ya los canalizamos como si fueran ellos. Pero hay iglesia cristiana evangélica en Brasil que hablan como ellos y todo, pero tienen un corazón diferente, ¿me entiende? Fíjese, es brasileña su pastora. Sin embargo, pues ya estamos hablando de hermanos con otro corazón, ¿no? Es importante entender esto. Entonces, las doctrinas que han surgido como esa del purgatorio fue meramente recaudatoria. Empezaron ellos inclusive a un santito que le empezó, a un monito que tenían ellos allá, le empezó a salir sangre por los ojos y dijeron, a ver, venga, y para atraer gente. De tal manera, esto lo va a encontrar usted en un libro que se llama Los Generales de Dios. Estamos hablando en la época de John Wycliffe y John Hughes, que fueron hombres que realmente pagaron el precio en esa época, 1500, 1400, 1500. Estos hombres no sé si fue John Hughes, él era un sacerdote católico y fue con ese sacerdote, a ver, vamos a que tú nos hagas ese milagro. Y los descubrieron ese curita que no era cierto, lo que quería recaudar. Los mismos sacerdotes católicos, de buen corazón, fueron y a uno y lo descubrieron que no era cierto. Entonces, entendamos que hay gente buena dentro del catolicismo, ¿no? Sin embargo, y muchos entienden esto que les estoy hablando, que no hay purgatorio. Y son sacerdotes católicos. Omitimos nombres por cuestiones de... Entonces es importante entender. Ahora, continuando con la cuestión de los manuscritos, ¿qué otros manuscritos utilizaron los judíos? Aparte de la Torá, los 5 primeros libros, ellos le llaman a su Biblia el Tanaj o la Tanaj, que se compone de 3 tipos de divisiones: los profetas, la Torá, los profetas y los otros libros. Eso se compone de la palabra Tanaj. Son 39 libros que utilizan los judíos. Sin embargo, ellos utilizan otros libros denominados, no sé si han escuchado por ahí, el Talmud. El Talmud son todas las tradiciones orales que son básicamente la misma Torá, pero de manera oral se retransmitía a los descendientes, de manera verbal. Los padres a los hijos a los hijos, así sucesivamente retransmitían la misma Torá. Y la historia del Génesis.
Sin embargo, hablando de la historia de los primeros libros de Génesis, desde Adán hasta Moisés llegó a través de tradiciones orales. Moisés recibió, en pocas palabras, la información del Génesis a través de información de tradiciones orales de los mismos israelitas. Llegó a conocimiento de Moisés. Moisés ya se le atribuye básicamente el autor del Pentateuco y algunos otros ayudantes de Moisés. Sin embargo, ellos utilizan también, les digo, el Talmud. El Talmud son una serie de enseñanzas de eruditos o rabinos judíos que le dan una explicación y a la vez hay discusiones entre ellos mismos para analizar textos bíblicos de la Torá, inclusive de los profetas. Ellos dicen, por ejemplo, un ejemplo que les voy a poner ahorita específicamente para que se den una idea, ¿qué es el Talmud? El Talmud también para ellos rige su doctrina, en pocas palabras, el Talmud, porque es una explicación de discusiones rabínicas con la finalidad de decir, este texto le vamos a dar esta interpretación, y a la hora de hacer un consenso decían, ok, sí es bíblico la manera en que lo estamos interpretando. Eran discusiones entre rabinos que se ponían a estudiar la Torá y los profetas. Ellos decían, vamos a estudiar ese texto bíblico y vamos a llegar a una definición que realmente Dios quiso decir esto. Y eso conforma el Talmud. El Talmud está dividido en dos partes, uno que se llama la Mishnah y otro que se llama la Gemalá. La Mishnah precisamente es la historia de las discusiones rabínicas. Y la Gemalá, o Gemara, algo así, es solamente una crítica, por decirlo así, a lo que ellos determinaron como una tradición respecto o una opinión respecto a un texto bíblico. No vamos a hacer mucho énfasis a este libro, pero el Talmud ya lo venden en algunas librerías por ahí buenas. Es importante entender, muchos dicen, bueno, la Biblia es mi máxima autoridad y no voy a adoptar otro libro. No, yo no estoy diciendo que adopte más libros, lo único que estoy diciendo es que en este conjunto de libros, biblos en griego, hay dos cartas que quedaron fuera. La primera carta a los Corintios, o sea, la primera carta a los Corintios que está ahorita aquí en este libro era la segunda. Y la primera a los Corintios escrita por Pablo, ya como la encontraron de una manera tardía, ya no fue autorizada en el canon. Pero es escritura inspirada por Dios porque está ratificado que el apóstol Pablo la escribió a los Corintios. Pero en ese momento que hicieron el canon del Nuevo Testamento no encontraron la primera de los Corintios, por consecuencia tardíamente la encontraron, pero tiene una datación de la época, una fecha de la época del apóstol Pablo. Y también hay otra carta, no sé si la he escuchado, la carta a la Odisea. Esa carta también aparece aquí en la Biblia, que el apóstol Pablo la mencionó, mas no se encontró. Por consecuencia, esa definitivamente no la encontraron, se perdió y nunca la canonizaron. Nunca dijeron, ok, es una Biblia, es una carta que fue inspirada por Dios. Eso significa canonizar. Sin embargo, hay libros que están fuera. Cuando el apóstol Juan, en el Apocalipsis, capítulo, te le digo que capítulo, el último capítulo, 22, dice, versículo 19, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en ese libro. Pero dice más atrás, yo testifico a todo hombre, dice el 18, las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él plagas. Fíjese bien, hay algo muy importante. Cuando habla de esta profecía se refiere única y exclusivamente al Apocalipsis. ¿Por qué le digo que al Apocalipsis? El Apocalipsis se escribió por ahí aproximadamente en el año 90 y tantos, se atribuye por ahí en el año 95, no recuerdo, un poquito antes de la muerte del apóstol Juan. Fue exiliado ahí en la isla de Patmos y él escribió el Apocalipsis, pero también el libro de Juan. Sin embargo, cuando se está refiriendo el que añadiere o quitare, lo quitaré su nombre, el libro de la vida, se está refiriendo exclusivamente al libro de Apocalipsis, el libro de las revelaciones. No se está refiriendo a otras partes de la Biblia, porque si fuésemos estrictos en ese sentido,
Entonces, no aceptaríamos en un momento dado. ¿Qué pasó con la carta a la Odisea? Simple y sencillamente se perdió. Era carta que se utilizaba como un dogma de doctrina en aquella época, sí, pero no la encontraban, lamentablemente. No está en la Biblia, por lo tanto no la canonizaron porque no la encontraron, obviamente, ¿no? Pero ese libro quedó fuera. Es importante entender esto, entenderlo en el sentido, tampoco vamos a leer el libro de Buda, hermano, porque usted dice que no nada más la Biblia, no me refiero a eso, me refiero a unos cuantos libritos que quedaron fuera, que en un momento pudieron servir. Hay otros libros apócrifos del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. El libro de Enoch tampoco lo han considerado bíblico, yo tampoco lo considero bíblico. El libro de Enoch. Hay unas cartas a Bernabé, cartas de Bernabé. ¿Sí sabía que hay unas cartas de Bernabé que no las autorizaron? Bernabé, ¿quién era? Un discípulo de Pablo. ¿Le utilizaban como un dogma en la iglesia primitiva? Sí. ¿Quiénes la utilizaban? Los padres de la iglesia. ¿Quiénes eran los padres de la iglesia? Estamos hablando de la segunda generación de apóstoles, es decir, el apóstol Juan fue el último de los apóstoles que murió, pero de ahí le siguieron los descendientes de ellos, es decir, ya estamos hablando del apóstol Pablo, pues, estamos hablando de los descendientes del apóstol Pablo, las iglesias que él predicó, estamos hablando de esa generación, se le llaman padres apostólicos a la segunda generación, que vivió en el segundo siglo, o finales del primer siglo. Entonces, Bernabé era un discípulo de Saulo, Pablo. Sin embargo, Bernabé escribió unas cartas inspiradas por el Espíritu de Dios y las utilizaban en la iglesia primitiva como algo doctrinal. Sin embargo, usted ahorita en la actualidad no las encuentra aquí, no las encuentra. Entonces, es importante entender eso. Pero tampoco le voy a hablar de otros libros, por ejemplo, en este caso de los deuterocanónicos que les hablé. Macabeos, hermano, ¿es bíblico, no es bíblico? ¿Será de Dios inspirado, no? Pues son historias de los macabeos. ¿De qué me sirve conocer la historia en el siglo III antes de Cristo, cuando andaban peleando respecto a la invasión de los griegos, respecto a la invasión esa? Ahí andaban, siempre había oposición, un grupo de revolucionarios, y escriben las historias de ellos. ¿Podría utilizar segunda de Macabeos 12 para decir que existe el purgatorio? No, porque solamente es un libro histórico. Realmente no lo puedo tomar de manera espiritual, pues, ni darle una aplicación actual. Es importante que entendamos esto, porque si no, nos vamos a desviar de la doctrina de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué enseñamos que usted conozca un poquito sobre la historia bíblica, los idiomas, cómo llegó a nosotros estas traducciones? La finalidad es que usted escudriñe la palabra y sepa que cuando lee un texto bíblico tiene que profundizar en él. Hay una técnica que se llama exégesis. Extraer de un texto bíblico, extraer, en pocas palabras, el contenido de él. Extraer de un tema, un texto bíblico, extraer de un texto bíblico una frase, una palabra, extraer de esa palabra una letra o algo que nos pueda dar de inspiración divina, donde el Espíritu Santo nos revele algo. Esa es la idea. Estamos concluyendo con el Antiguo Testamento el día de hoy. Y comenzaríamos con el Nuevo Testamento posiblemente el día de hoy. Entonces, es importante entender esto. Hay textos bíblicos, el que les iba a comentar ahorita era respecto a la interpretación del Talmud. ¿De qué manera podemos decir que representaba qué contiene el Talmud? Vamos a Éxodo capítulo 20 y le voy a demostrar más o menos qué es el Talmud. Éxodo capítulo 20. Estamos hablando de los 10 mandamientos. 10 mandamientos, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de ti. Se reúnen los eruditos de las tradiciones orales para analizar el texto bíblico de Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de ti. ¿Qué es lo que Dios nos quiso dar a entender? Se reúnen varios y empiezan a formar, es una
discusión respecto a textos bíblicos, eso significa el Talmud. Y es la parte del Talmud que se llama Mishnah, a eso se refiere. Se reúnen un grupo de eruditos judíos y dicen, vamos a ver qué dice Éxodo 23, ¿qué Dios nos quiso decir? Y de repente unos empiezan, bueno, dicen, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Bueno, significa que no harás estatuas como el becerro de oro que hicieron cuando salieron de Egipto y Moisés andaba en el monte Sinaí, en el monte Horeb, recibiendo esto. Un ejemplo, ¿no? ¿Qué significa? Que no harás becerros de oro. A lo mejor otros opinaban, bueno, no se refiere que no harás becerros de oro. Significa que no idolatras a un hombre, como a nuestro querido Samuel Joaquín, que acaba de fallecer, no sé si de cáncer, que lo adoraba todo el mundo, lo que quiere decir que si ni a él le funcionó la doctrina, menos a sus feligreses. Se nos fue de cáncer. Como a José Luis Miranda en Miami, que se cree Jesucristo hombre, y van todos a adorarle, se le postran a sus pies, le besan la mano, apestosa. El caso es que ahí van saliendo, ahí va el hombre y le van besando la mano. Deberían de preguntarle si se la lavó, ¿no? ¿Que no? Muy bien. Entonces, ¿a qué significa? Que no vamos a adorar seres humanos. Ahí entró otro rabino ahí a estudiar. No, es que uno se refiere, no, nada más se refiere a estatuas. Y luego de repente entra otro. No tendrás dioses ajenos, significa, en el nuevo pacto dice que la codicia tiene la misma calidad de idolatría o hechicería inclusive. ¿Acaso se referirá a que si tú tienes amor al dinero, como dijo apóstol Gálatas capítulo 6, dice, todo lo que el hombre sembrare, eso segará, ¿no? También dice, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Pero también en Gálatas, mire, vamos a Gálatas, para mostrarle el texto, es en el capítulo... Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 6. A ver, por ahí dice, está hablando un poco del amor al dinero. Gálatas capítulo 6. Versículo, no lo encuentro, a ver, Espíritu Santo. Si alguno lo encuentra por ahí, no sé si es Gálatas 5 o Gálatas 6. Bueno, ahorita alguien que lo siga buscando por ahí, ahorita me lo dice, ¿no? Capítulo 5 habla del amor al dinero. Habla de unos ricos ahí, algo así. También lo habla Santiago, ¿no? Digo, sí, Santiago, pero también en Gálatas por ahí viene algo al respecto. El capítulo 5, capítulo 6. Entonces, mire, otros eruditos decían, no tendrás dioses ajenos significa que no tendrás amor al dinero, porque estás haciendo del dinero tu propio Dios. Y ahí empezaban las discusiones y formaban, vamos a llegar a un consenso. Realmente, amor al dinero, adorar a un hombre o hacerte una estatua de piedra para adorarla, es el mismo principio bíblico donde Dios nos quiso decir que no tengamos dioses ajenos delante de nosotros. No puedo más amar a las riquezas que a Dios. ¿Estamos entendiendo? Y ahí se hizo un consenso y formaron esa discusión rabínica y quedó plasmada. Hicieron el Talmud. Le dieron de manera escrita
hasta el siglo II por ahí, creo que ya lo hicieron de manera escrita, porque era oral antes, y algunos rabinos tenían pequeños escritos donde ellos decían, esto fue la discusión y determinamos que Éxodo 20, en su versículo, ¿cuál era el 2? No tendrás dioses ajenos, significa que no podrás tener otra cosa más importante que Dios, incluso ni tu propia familia. ¿Me estamos entendiendo? Ni tu propio padre natural, ni tu propio esposo o esposa. Eso significa. Entonces llegaban a una conclusión final y decían, bueno, esto es. Luego la Gemara decía, bueno, vamos a analizar lo que los eruditos, aquellos determinaron en la Mishnah que forman parte del Talmud. Les dije, ¿va? El Talmud está formado de dos partes, Mishnah y Gemara. La Gemara dice, bueno, vamos a analizar lo que aquellos rabinos dijeron y vamos a juzgar lo que ellos dijeron y vamos a determinar si era correcto o no. Simple y sencillamente, de esa manera está determinado el Talmud. El Talmud es algo que todavía los judíos lo utilizan. ¿Se encontraron el texto bíblico? El cual codiciando algunos fueron llenos de dolores, algo así dice. ¿No lo encontraron? Que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No, viene en Gálatas 6, ¿no? Por ahí. ¿No lo encontraron? Ah, Timoteo 6. Primera Timoteo 6, ¿verdad? Me equivoqué por 2 libros, hermanos, perdonen. Primera Timoteo capítulo 6, ¿verdad? Dice, porque, versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Estamos entendiendo eso? Fue traspasado de muchos dolores. No podemos más amar al dinero que a Dios. Si sembramos para la obra es para que la misma obra salga adelante. Inclusive yo mismo les pongo el ejemplo. Yo les dije el servicio pasado, ¿qué les dije? Una frase que les dije, yo estoy sembrando estoy dando dinero, para que me entiendan, para que lo entiendan mejor. Estoy sembrando dinero en el ministerio que yo creo que es del Espíritu Santo. No el ministerio Sergio, ¿me entiendes? Es el ministerio del Espíritu Santo. Nosotros contribuimos con él, ¿me entiende? Por eso mi nombre no lo encuentro en los videos. Entonces, si es ministerio del Espíritu Santo, Señor, yo contribuyo contigo sembrando, y yo sé que tú, como hijo del apóstol Pablo, tú das semilla al que siembra y pan al que come, y tú vas a multiplicar mi semilla. Yo creo en eso. Sembré y yo dije, bueno, yo me cumplí una meta de mayo para acá de sembrar tanto dinero mensual y completar tanto dinero para este evento. Yo le dije el domingo pasado, le dije, en el nombre de Jesús, yo mencioné una frase, no sé si la recuerdan. Yo dije, en el nombre de Jesús, yo declaro que voy a rebasar lo que yo me propuse sembrar. Y por esa frasecita para el Señor fue un acto de fe. Y esta semana me llegaron milagros financieros. Impresionante, me llegaron milagros financieros. ¿Y qué creen que voy a hacer con esos milagros financieros? Me los voy a tragar allá de unos buenos mariscos, ¿no? Toda esa lana que me entró, ¿a dónde se creen que se va a ir? Al ministerio del Espíritu Santo, al reino de Dios, para esta hora. Ni un chicle me compré. ¿Y sabe por qué? Porque me conviene sembrar, porque yo sé que viene algo más grande. Un testimonio muy claro de esto que les voy a hablar es, el pastor Bernardo de los Mochis sembró un bajo que lo compró aquí en Jalisco hace como unos 4 años, un bajo que le costó 5,000 pesos. De repente dice, sembrar un bajo de 5,000. Oye, hermano, pero si te costó 5,000 pesos, ¿por qué lo regalas? Muchos pensarían en una mente natural, ¿no? Pero ¿por qué lo regalas si te costó 5,000 pesos, hermano? Y está precioso el bajo. Él ama los bajos porque él es el instrumento que toca. Entonces, de repente lo sembró a unos de Nogales, una iglesia de Nogales. Y qué impresionante que 3 semanas después, aproximadamente 2 semanas, no recuerdo, llega un hermano a la misma congregación y le dice, hermano, vamos para que me digas qué bajo te gusta. Y le llevaron un bajo de 17,000 pesos. Y muchos dirán, al estilo Judas, hermano, ¿por qué no se los dieron a los pobrecitos de la calle ahí? Porque andan muriéndose de hambre.
¿por qué en un bajo? En primer lugar, porque el bajo es para adorar a Dios. Segundo, porque el pobrecito de la calle, usted a veces le habla de Cristo Jesús y lo manda por un tubo. Quiere que le den de comer, así como las multitudes que seguían al Señor, quieren que le den de comer. Muy bien, entonces, nos salimos de tema, ¿no? Pero es importante entender, está hablando del amor al dinero. 1 Timoteo 6. Está hablando de amor al dinero. No debemos más amar al dinero, porque el dinero, para empezar, cuando nos vayamos con Cristo Jesús, no nos lo vamos a llevar. Alguien de ustedes se va a ir con una moneda. ¿Habrá chance de rescatar por ahí el tesoro que tiene guardado en su casa? O en la cuenta bancaria. Imagínense, de repente, ya me voy a morir, voy a ir a sacar los billetes al cajero allá para llevármelos. No lo veo que hay uno así, ¿no? Imagínense. A lo mejor en las mentes naturales, ¿verdad? Entonces es importante entender los principios del reino. Pero ahorita estamos hablando de la escritura, una escritura, entendiendo más o menos el Talmud, cómo se daba, porque era el Talmud, ¿verdad? Para los judíos es doctrina, para ellos es el Talmud. Nosotros los cristianos no lo usamos, pero es la misma Torah, los mismos profetas, pero explicaditos. Ese es el Talmud. Hermano, sería una herejía que yo leyera el Talmud. No, porque es la misma Torah y los mismos profetas, pero explicados por los judíos. Eso no sería una herejía, pero igual, si usted tiene la Torah y la interpreta correctamente conforme al nuevo pacto, no hay ningún problema. Pues ¿para qué quiere el Talmud? Pero hay libros que no debe leer. Por ejemplo, hermano, voy a leer Enoch, el libro de Enoch, no. Voy a leer, bueno, lo puede leer, pero no creer lo que viene ahí. Voy a leer lo de Macabeos, segunda de Macabeos 12, y voy a creer que existe el purgatorio. Bueno, lo va a leer, pero es un solo texto bíblico y no puede ser una doctrina de ello, por lo tanto no puede creer que hay purgatorio. Entonces, eso es lo que quiero darle a entender. No quiero prohibirle ninguna lectura. Lo único que sí le quiero prohibir de lectura es la Biblia satánica, eso sí. Eso sí ni la lea. Sí existe. De la sonza muerta también. Muy bien, entonces. Sí le hicieron también. Ay, Dios mío. Entonces, eso no lo lea. Ni lean los brujos, ni lean los libros de chamanes o brujos. Pero si va a leer otro libro que más o menos trae algo de la Biblia, sepa dividir qué le corresponde. Por eso le estamos, aparte de la revelación del Espíritu Santo, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo sobre nosotros, y dijo Juan, la unción es la que les enseña. Entonces, esa misma unción que está dentro de nosotros a través del poder del Espíritu Santo es la que nos enseña qué es correcto y qué no es correcto, discernir lo bueno y lo malo, ¿me entiende? Por eso, no necesariamente estamos prohibiendo la lectura de un libro, mas sí le queremos decir que hay otros libros que no estuvieron incluidos en el Nuevo Testamento, para que usted lo entienda. Primero Juan, ¿mande? No porque estaban prohibidos, pero hay unos que sí fueron heréticos. No alcanzaron a llegar. Pero también sí hay unas cartas heréticas, que luego vamos a hablar de ellas. También sí hay unas que no están de acuerdo al texto bíblico, por eso es importante analizar. Mira, 1 Juan capítulo 5. Es importante ir poco a poco entendiendo y comparando Biblias. La finalidad esta es que podamos entender perfectamente qué es lo que sí nos aplica y qué es lo que no. Versículo 7. Dice, porque tres son los que dan testimonio. En el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, más, y estos tres son uno. ¿Quién trae otra Biblia que de ahí dice algo diferente? ¿Qué dice tu Biblia? ¿Quién trae otra traducción? ¿Alguien trae una nueva versión internacional o Dios habla hoy? ¿Qué dice la de usted? ¿Qué dice? ¿Dios habla hoy? Muy bien. ¿Dios habla hoy no traen? Muy bien. Entonces, mire. Ese texto bíblico de 1 Juan
5:7, hay unas Biblias que solamente dicen, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, y hasta ahí se cierra. No dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno, no dice eso. Este texto bíblico, si usted se lo quiere, yo respeto, ¿no?, a mis hermanos unitarios, ¿no? Antes que nada yo lo respeto. Pero si usted algún día quiere demostrar la Trinidad a través de esto, le digo que está errado. No puede demostrar la Trinidad a pesar de que existe la Trinidad. Yo creo en la Trinidad, soy trinitario. Pero con este texto bíblico no puedo demostrar la Trinidad porque ellos me van a sacar otras Biblias y me van a decir que no vienen sus Biblias. ¿Y cuál fue la verdad? ¿Le quitaron o le añadieron? La verdad es que le añadieron. No, en el original griego no viene esa parte, nada más dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo y hasta ahí termina. Eso viene en las copias más antiguas de los manuscritos griegos. No podemos demostrar la Trinidad con eso, porque si no usted quedaría como, imagínense, de repente no le va a decir uno que no cree en la Trinidad, le va a decir, mira, ya ves, realmente en los manuscritos no viene eso y tú me estás queriendo demostrar la Trinidad con eso, por Dios, estudia más. Entonces, allí es donde nosotros entramos a decir, realmente escudriñamos, ¿me entiende? Mateo 17, y ya vamos a terminar. Mateo 17, 21, por favor, léamelo en la nueva versión internacional. Mateo 17, 21. ¿No está? Blasfemia. Me voy a rasgar los vestidos. ¿Hermano? Sí. Sí, por favor. Sino con oración y ayuno. Muy bien. Entonces, ese texto bíblico desafortunadamente no existe. No, la versión internacional no lo trae. Siempre trae un paréntesis en las Biblias, ¿verdad? ¿Por qué le quiero decir esto? ¿Por qué les quiero decir esto? Porque Mateo 17, 21, en unos manuscritos, el Nuevo Testamento nos llega a nosotros a través de copistas. Los copistas, ¿qué hacen? ¿Qué hace un copista? Agarra la última copia que había o el original que tenían hasta ese momento, ¿y qué hace? Copiar, ¿verdad? No existía la imprenta, recuerden. Hasta por ahí 1500 Gutenberg inventa la imprenta. Y la primera Biblia que imprime él es la Vulgata Latina de Jerónimo. Pero ¿qué pasa con Mateo 17, 21? Entre los copistas y entre las copias que vienen, resulta que hay un extracto de manuscritos de un códice. Ahorita existen varios códices, el Códice Vaticano, Códice de Jerusalén, es decir, grupo de libros que son papiros y pergaminos que están en esas bibliotecas. Entonces, en el Códice de Jerusalén, luego les voy a explicar un poquito más. Dentro de esos códices, la Biblia, NBI, la Dios habla hoy, vienen de un grupo de libros, de una biblioteca, no recuerdo cuál ahorita en ese momento, luego se los digo, que dentro de sus copias no tienen ese texto bíblico. Ahora, ¿cuál es la explicación que podemos dar primero? Ese texto bíblico, si usted lo investiga, se va a dar cuenta que en los manuscritos de donde se tradujo para efectos que nos llegara la Reina Valera 60, esa parte del 21 no viene dentro de la escritura normal, hacia abajo. El griego es un idioma que se escribe de izquierda a derecha, el griego, el hebreo de derecha a izquierda. Entonces, en el griego van escribiendo primer renglón, segundo renglón, pero ese texto bíblico no está dentro de los renglones normales, sino que está al margen, es decir, a un ladito. Es decir, por este lado. Por la orillita. ¿Qué significa? Que cuando los copistas no estaban traduciendo, estaban solamente copiando, influyó que la forma de pensamiento de ellos, ¿me entiende? Para efecto de realizar una copia. Sin embargo, al margen o alcance, ellos hicieron sus anotaciones.
depende del criterio, el pensamiento que ellos tenían en esa época. No porque fuera una copia fidedigna de la copia más reciente, original que ellos tenían. ¿Estamos entendiendo? Por eso necesitamos escudriñar. Y ahora, si usted lee el contexto, bueno, ahora voy a utilizar la exégesis. ¿Qué es la exégesis? Analizar un texto dentro de un contexto. Utilizo la exégesis, ¿qué me viene hablando? 17:14, y ya con eso vamos a terminar. Mateo 17:14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, mi hijo que es un lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y reprendió Jesús el demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces sus discípulos a Jesús aparte y dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Y aquí viene la gran pregunta y la gran respuesta. ¿Por qué no pudimos, Señor? Usted se ha preguntado muchas veces: ¿por qué oré por un enfermo y no sanó? Aquí viene la respuesta. Usted se ha preguntado: ¿por qué una vez ministré a un endemoniado y no salieron los demonios? Y aparte se están burlando de usted. Bueno, aquí viene la respuesta. Entonces Jesús dijo: ¿por qué? Por vuestra little faith. Por vuestra poca fe. Entonces, ¿por qué no pudieron echar fuera el demonio? Porque no tenían fe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tenían poquita fe? Recuerden que poca fe no sirve. Realmente la interpretación de Marcos capítulo 4 donde dice: porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: quítate, échate en el mar. Pero también en ese mismo contexto nos explica, porque el grano de mostaza es como la más pequeña de las semillas, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña, sí, bien es cierto, pero crece y es la más grande de las hortalizas. Impresionante. Es decir, una fe pequeña debe ser sembrada en nuestro corazón y regarla hasta que crezca y sea la más grande. La fe pequeña de los discípulos no pudo echar fuera el demonio. Y vamos a terminar ya con esto. Dice, versículo 20, Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis: este monte, pásate de aquí, y se pasará, y nada os será imposible. Aquí está hablando del grano de mostaza. Pero si quiere entender cómo debe ser la fe del grano de mostaza, váyase a Marcos capítulo 4, donde dice que debe ser sembrada para que crezca, es decir, debe crecer la fe. O sea, en pocas palabras aquí dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, pero como ya les había dado la explicación en Marcos, que se siembra y crece y es la más grande, entonces podés echar fuera el demonio. Es lo que nos quiere decir. Vayan a Marcos capítulo 4 o Mateo capítulo 13. Recuerden, llévenselo de tarea. Entonces dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza que se siembra en tierra y crece y es más grande de las hortalizas, entonces diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará. Nada os será imposible. Impresionante. Hasta ahí todo fue por fe. Pero de repente aparece un texto bíblico que ya no todo es por fe, sino que tienes que realizar dos actos: oración y ayuno. Y no estamos en contra de la oración y del ayuno, ¿verdad? No estamos en contra. Lo que pasa es que necesitamos saber realmente qué es lo que doblega a Satanás, el diablo. ¿Qué es lo que doblega a un demonio de enfermedad? Lo que lo doblega es la fe de lo que Jesús hizo en la cruz, llevando toda maldición, y lo que Jesús es la posición donde lo ha puesto, valga la redundancia, a ustedes. Lo puso sobre todo principado, potestad, señorío, porque él dijo que la iglesia es la cabeza de ello. Por lo tanto, la iglesia, que es la cabeza de todo demonio, espíritu inmundo, enfermedad, toma la autoridad y dice: demonio, espíritu, enfermedad, sal de ese cuerpo, espíritu de cáncer, en el nombre de Jesús. ¿Qué va a pasar? Va a obedecer. Pero si alguien no tuviese fe, diría: espíritu, enfermedad, si puedes salir, sal, y si no, pues quédate. Y se lo voy a traducir en acciones ahora, en acciones. Esa misma frase, la última, se la voy a traducir en acciones. Señor, voy a ir a orar por el enfermo, pero
pues si no sana, pues, y si no sana, Señor, ¿qué hago? Y después voy a quedar en vergüenza. Y el evangelio va a quedar, es lo mismo que les acabo de decir, pero con acciones. En conclusión, se sale del contexto y de la historia. Digo, no es que estemos en contra de la oración del ayuno, sino que para echar fuera un demonio, a lo mejor no ocuparía eso, ocuparía autoridad. Que conozca su autoridad y su posición en Cristo Jesús, y el poder del Espíritu Santo, usted le hablaría a ese demonio: demonio, salte de ese hombre en el nombre de Jesús, suéltalo ahora mismo, yo te lo ordeno, no porque ayuné ni oré, sino por la autoridad de Jesús que les ha delegado a ustedes como iglesia. ¿Estamos entendiendo? Y seguiremos analizando las Escrituras. Póngase de pie, vamos a orar y darle gracias al Señor. Nuestro Dios, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque eres fiel a tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, es que es maravillosa, buena, preciosa es a nuestros ojos tu palabra, a nuestros oídos, Señor. Estamos atentos a tus palabras porque Proverbios dice que son vida lo que las hallan y medicina a nuestro cuerpo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque eres bueno y fiel. Maravilloso Dios, te adoramos por instruirnos, por enseñarnos, Señor. Todo lo que está escrito en tu palabra, tu perfecta voluntad se hace en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú operas en milagros creativos, Señor. Gracias porque a través de la fe movemos montañas, Señor. Tú dijiste en tu palabra: cualquiera que dijera ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho, Señor. En esa convicción estamos. Gracias, Señor, porque nos has delegado toda autoridad, Señor, sobre el mundo de las tinieblas, sobre la misma muerte. Tú nos has delegado, Señor, autoridad sobre el mismo Satanás. Lo has depositado bajo nuestros pies en una posición inferior. Por eso ahora mismo, en el nombre de Jesús, le predicamos a esas potestades espirituales que nos están oyendo en este momento, y les decimos que la iglesia de Jesús aquí en la tierra, el cuerpo de Jesús aquí en la tierra, es el que tiene la autoridad sobre todo lo que se mueve, sobre los eventos, sobre las circunstancias y las situaciones, sobre la enfermedad, sobre la muerte. En el nombre de Jesús le prohibimos que toque la vida de nuestra y de nuestros hermanos, de nuestra familia, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esa autoridad que nos has delegado. Gracias, Señor, por mostrarnos tu palabra, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque eres fiel a tu palabra y a tus promesas, porque eres un Dios que nunca falla, Señor. Gracias, yo declaro que esta semilla de tu palabra quede implantada en cada corazón en el nombre de Jesús, y que fructifique al 100% en el nombre de Jesús, Señor. Tú nos has llamado aquí en la tierra para deshacer las obras del diablo, y tomamos esa autoridad, Señor, que ya nos has dado. Ahora en el nombre de Jesús la ejercemos sobre nuestras vidas, ministerios, familias, en el nombre de Jesús, y declaramos que vivimos la vida abundante que Jesús nos ha dado. Él ha venido para que tengamos vida y abundancia. La recibimos por la fe, porque es parte de nuestra herencia. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias por tu poder que ahora está habitando en cada corazón. Gracias por tu poder, por habernos hecho morada de nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque somos tu templo. Tú eres el Señor, el guía, el maestro. Tú eres nuestro ayudador, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Precioso Señor, yo te adoro. Yo te adoro en este día, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.